Y pues bueno, básicamente lo que tenemos para el día de hoy, pues es básicamente de la comunicación con los sockets. Antes de ver la teoría aburrida, le vamos a poner un propósito, ¿no? Si nos acordamos de acá, pues tenemos como nuestra implementación de referencia, que es el memcache. Le voy a subir un poquito más la fuente a esto, que pues este es como el demonio que queremos hacer, ¿no? Y pues bueno, pues por aquí dice algo de socket, y por aquí dice igual una referencia a algo de conexión de red, pues por ahí lo habíamos visto, y guiño, guiño va a ser parte de la siguiente práctica, correr como demonio, ¿no? Entonces, estamos haciendo una pequeña implementación de esto, así como si hiciéramos un servidor web, pues no vamos a hacer como un servidor web completo con todo lo que tiene, haríamos un servidor web sencillo. Entonces, en este caso estamos haciendo esta cosita de llave valor, igual, de una manera más simple y pues tomando algunos atajos para que sea menos dolorosa la implementación, ¿no? Entonces, resulta ser que este memcache trabaja con los dos mecanismos, bueno, de hecho con tres mecanismos de comunicación entre procesos. El archivo de socket de Unix, o un socket TCP, o un socket UDP, que van relacionados a esta dirección de aquí. Eso en español, ¿qué significa? Que, bueno, tenemos dos sabores de sockets, uno que es un archivito en el sistema de archivos, ahí vemos un archivito, TMP socket o algo así, y otro que nos refleja una dirección de red. Eso nos da eh, una dirección de red para comunicarnos con procesos en otro equipo. Este del archivito es con archivos dentro de nuestro mismo equipo, y un socket de red pues es con nuestro mismo equipo o con alguna otra máquina. Si me regreso al diagramita de por acá, pues aquí tenemos un proceso y se está comunicando con todos estos, ¿no? Todos estos que están listados aquí, pues están siendo procesos dentro de nuestra misma máquina, porque dentro de nuestra misma máquina, pues le podemos mandar una señal a otro proceso dentro del mismo equipo. Podemos hacer paso de mensajes o manejo de cola de mensajes también dentro del mismo equipo. Podemos asignarle un bloquecito de memoria RAM para que se comparta entre dos procesos. Aquí el sentido de la flechita indica si es en una sola dirección la comunicación o en dos direcciones. Por ejemplo, en el de la señal, yo le mando la señal a este proceso, y este proceso, dependiendo de cómo hayamos implementado el manejador, pues tal vez sepa quién le envió la señal o nada más recibí tal número de señal, pero pues es en una sola dirección. Este no puede hacer otra cosa para informarle a este que se procesó bien la señal. Igual si yo escribo en un archivo compartido, pues acá lo puedo leer. Si yo escribo en un pipe, que es como la estructura del sistema operativo que nos da para tener un descriptor de archivos con dos lados, uno que escribe y otro que lee, pues por acá otro proceso podrá leer lo que yo escribí en el pipe. Si tenemos este archivo especial que es un FIFO, pues es como esto, pero con un nombre, por eso se llaman named pipes o FIFOs. Y pues es de la misma manera, nosotros aquí escribimos y del otro lado lee. Resulta ser que tanto como en memoria compartida, como en los sockets, en cualquiera de estos sabores de sockets, fíjense cómo viene el sentido de la flechita. Tiene dos puntas, es decir, esa flechita viene bidireccional, lo cual para el contexto de este diagramita significa
que la comunicación entre esos dos va a ser bidireccional, incluso lo podemos hacer un poquito más obvio si, si pongo estas flechitas como de otro color. Y entonces, de la manera en la que nos comunicamos con los sockets, pues hay varias maneras de saberlo, ¿no? Vamos a ponerlo así para que sea mucho más obvio que estamos distinguiendo unas flechas de las otras, ¿no? Una es comunicación unidireccional y la otra es comunicación bidireccional. Este, Dentro de los sockets, pues ya les comentaba que hay un archivo de socket. Si se dan cuenta, es como más o menos como estos, es como el crossover de comunicación dentro del mismo equipo. Y aquí están marcados estos otros tres, que el socket es comunicación en otro equipo. Ahorita vamos a ver como el caso más, más chiquito, que es este de aquí, y luego vamos a explicar qué onda con estos. Lo que vamos a utilizar para la parte práctica van a ser estos dos. Dependiendo de cuál sea la asignación que yo les voy a dar, pues va a ser el sabor de socket que vayamos a utilizar, ¿vale? Por acá, recordemos que decidimos juntar estas dos, prácticas. Entonces se va a pedir un servidor de Memcache orientado a procesos o a hilos, dependiendo del sabor que les haya tocado y dependiendo del sabor que les toque, de socket, ya sea el de Unix o el de TCP. ¿Ok? Entonces ahorita como que estoy orientando todo lo que les voy a dar al contexto de la práctica que vamos a hacer. Y entonces si nos vamos para acá, al final de cuentas, todos los mecanismos de comunicación, pues nos daba un descriptor de archivos para escribir y en el otro proceso un descriptor de archivos para leer. Entonces, cuando explicamos pues mismo caso, descriptor de archivos para escribir, descriptor de archivos para leer, el otro idem, y acá, pues adivinen qué va a pasar, si en los tres ya pasó que tenemos descriptores de archivos, pues acá lo más lógico es que sigamos con la misma filosofía de Unix en la que todo es un archivo, y entonces que eso nos permita tener los dos descriptores. Si nos regresamos para acá y comparamos este de aquí con este de acá, aquí si nos damos cuenta tenemos un descriptor de archivos nada más de escritura. Entonces, si aquí escribimos, pues acá leemos, ¿no? Y entonces, aquí en pues la comunicación, así como viene la flecha, nada más va del proceso A al proceso B. No hay manera, en este diagrama, por ejemplo, que el proceso B le conteste algo al proceso A. A nivel de lo que estamos presentando en este diagrama, no. Podemos hacerlo más complejo y que abran otro archivo o alguna otra cosa así para tener una comunicación bidireccional. Pero así como está ahorita el ejemplo más simple que tenemos, no, no hay manera, ¿no? Y entonces acá lo que nos damos cuenta es que tenemos un descriptor de archivos de escritura y otro de lectura. Si lo comparamos con este de acá, aquí tenemos en este proceso, un descriptor de archivos en el que escribe y otro descriptor de archivos en el que lee. Eso eh, lee o escribe desde el socket y el otro proceso igual tiene un descriptor de archivos 3' y un descriptor de archivos 4', que pues, son las contrapartes, ¿no? Si tú escribes en el otro vas a leer, y si tú escribes en pues vas a leer en este de acá. Y entonces, pues eso lo extendemos. Recordemos que pues es un archivito de socket, eso vive en nuestro propio equipo, y pues ya este proceso y este proceso viven en diferentes equipos, ¿ok? Entonces, esas son como parte de las distinciones. El tema genérico, pues es socket, y pues hay dos tipos, los archivitos y los sockets de red. Entonces, dentro de la llamada al sistema socket, porque acuérdense que lo que queremos es comunicar a dos procesos, entonces eso le habla al bloque de IPC, Interprocess Communication, de nuestro kernel, de nuestro núcleo del sistema, y entonces eso pues está ejecutando una llamada al sistema.
pues hay una llamada al sistema especial, que es esta llamada de socket. Aquí me voy yo a la página de manual, socket, y pues nos establece un endpoint de comunicación, básicamente un mecanismo de comunicación entre dos procesos, ¿no? Hay por aquí varias familias. Aquí lo que estoy haciendo es abreviar lo que tenemos. Si nos damos cuenta, aquí AF significa Address Family, eso está definido en este archivo de cabecera. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Comunicaciones locales. Todos los de acá, pues son comunicaciones entre más, más equipos. Entonces, por ejemplo, está este de acá, que son direcciones de red IPv4, este de acá, que son direcciones IPv6, y pues básicamente con esto ya cubrí el 99% de lo que son los sockets. En la laminita no vienen ni siquiera mencionados estos de acá, a lo mucho vendrá packet, pero pues básicamente si se están peleando con IPX, si se están peleando, bueno, Netlink es un caso especial. Si se están peleando con X25, con ATM o con AppleTalk, pues buena suerte, están en un caso muy específico, pero aunque el concepto sigue aplicando, no lo vamos a ver ahorita en la teoría porque pues prácticamente con estos tres cubrimos el 99% de los casos. Entonces me regreso acá. El primer argumento es el dominio, que pues es el archivo de socket, el socket de red, o una interfaz de Netlink, o interfaz de bajo nivel, o lo que sea, que ya vimos cuáles son las otras partes. Usualmente pues lo que hacemos es Unix, INET o INET 6, y ya. De los otros pues son otros casos. El tipo del socket, pues básicamente tenemos igual, con los primeras dos que están aquí como stream y dgram, con eso cubrimos el 99.9% de las posibilidades. Eh, Hay dos conceptos que debemos de saber. Eh, Esto ya es como entrando en la parte como casi casi el crossover de la parte de redes, porque pues en redes vemos las direcciones de red y la comunicación, no a nivel de código en sí y llamadas al sistema, sino ya a nivel de un protocolo de red. Entonces esto es como lo que se empalma con la otra materia, pero cada materia lo aborda de diferente manera. Entonces, tenemos esta cosa que se llama stream y esta cosa que se llama datagrama. Si nos vamos aquí abajito, el tipo puede ser stream, puede ser datagrama o puede ser otro. Los que nos interesan a nosotros pues son stream y datagrama, y lo que vamos a ver en la práctica pues son streams. Entonces, ¿qué son los streams? Bueno, en español son flujos. ¿Qué es un flujo? Un flujo de datos pues es una transmisión confiable en los cuales los datos se transmiten con una secuencia. Es decir, si yo transmito el alfabeto de la letra A a la letra Z, al otro lado le va a llegar en ese orden, de la letra A a la letra Z, y el protocolo de comunicación va a hacer todo lo posible porque le llegue de la A a la Z. Si por ahí se me pierde alguna letra, pues va a pedir que se retransmita, y eso se los dan a ustedes como de manera de a gratis, ¿no? Porque dicen, bueno, si necesito retransmisión o algo así, se llama stack, el stack del protocolo, o la pila de protocolos en español, se encarga de eso por ustedes, ¿no? Y entonces nosotros, como lo vemos, comunicando un proceso con otro, es como viene acá. Tenemos un proceso y tenemos otro proceso y tenemos un canal de comunicación en el que si este escribe el alfabeto de la A a la Z, aquí le llega de la A a la Z. Y si aquí le escribe OK, aquí este cuate regresa OK. ¿Cómo lo hace? Es parte de la implementación que ya tiene dentro del sistema operativo. Este, es una conexión orientada es un protocolo orientado a conexión. Es decir, primero se establece la conexión y ya después se envían los datos. Es como lo que usualmente
utilizamos para comunicarnos y pues ahí el pequeño detalle es como nos da la secuencia, la confiabilidad, la comunicación de dos vías y un flujo de bytes orientado a conexión. Este es más lento que este, pero pues obviamente quieres rapidez, vete por este, quieres exactitud y todas las cosas que les acabo de mencionar, pues vete por el otro. Esto usualmente va ya en la parte de redes. Este se denomina TCP y este se denomina UDP. Por ahí hay algunas cosillas respecto a esas partes que ya le conciernen a la materia de redes, pero bueno, es la idea general. Y entonces, si me regreso al pizarrón, ese es el tipo. El protocolo, pues, si revisamos la página de manual, que es esta parte, pues ahí si buscamos la palabra protocolo, pues aparece en muchos lados, ¿no? Y entonces, por acá, si nos vamos a la sección donde habla de el protocolo, antes había como un número de protocolo, como en versiones muy, muy viejitas de antes de que nacieran ustedes, donde estábamos los dinosaurios. Este, el protocolo y el número y no sé qué, y hay un archivo etc protocols que yo pudiera revisar aquí en mi maquinita Linux. Y entonces dice que hay unos protocolos y no sé qué. Esto tiene que ver con con sobre qué va, qué utilizamos para transmitir los datos que estamos enviando desde un proceso a otro, pensando en que esto es una comunicación en red. Usualmente ese número va en cero, es como la versión corta. Podemos explicar cada uno de esos y todo, pero lo que les va a servir es dejar ese número en cero, tal y como lo dice la lámina. Normalmente cero. Ver páginas de manuales, socket y de protocolos, que es lo que acabamos de ver. Y entonces hay como una recetita cuando queremos hacer la comunicación con sockets. Es, tenemos que crear el socket. Si nos regresamos a la página de manual de acá, el socket nos regresa un número entero y ese número entero nos regresa un descriptor de archivos. Por eso les decía que todo en Unix pues son archivos. Y entonces, cuando creamos el socket, nos va a dar un descriptor de archivo. Por ahí nos va a tener algunos errores en caso de que no se puedan por diversas razones. Y entonces acá, este número entero va a ser el descriptor de archivos. Y a este le va a decir, le va a dar este descriptor de archivos y se queda ahí esperando a que un cliente se conecte. Cuando el cliente se conecta, ya, ya tenemos como el canal de retorno. Ahorita lo vamos a ver más explicado. Ese descriptor de archivos por sí solo no hace nada. Necesitamos poner nuestro socket en escucha. Tenemos una llamada que se llama bind. Esa llamada al sistema se la pasamos le decimos al sistema operativo y ese descriptor, digamos que nos pasó el número 3 como viene en el diagrama, aquí lo ponemos como el descriptor de archivo del socket. Como aquí necesitamos hacer que coincida el sabor del socket, el tipo de comunicación que vamos a tener, eh, además de darlo de alta aquí como para preparar al sistema operativo, lo que hacemos es aquí abajo pasarle el apuntador a una estructura. Traté de que no tuviéramos casi nada que ver con apuntadores, pero pues de modo, ¿no? Y entonces, dependiendo del tipo de socket que querramos hacer, es la estructura que le vayamos a pasar. Ahorita para el primer ejemplo, pues va a ser esta estructura de aquí, donde pues tenemos un número máximo de caracteres para la ruta. Tenemos el address family, el AF, lo inicializamos con la constante de Unix, es un socket de dominio de Unix, y la ruta.
Esa ruta que significa, pues hay un archivito de socket que se va a crear y pues básicamente lo vamos a utilizar más o menos como si fuera como un fopen, no precisamente con fopen, pero con con una llamada para abrir ese archivo especial de socket y nos va a dar un descriptor de archivos para leer y otro para escribir. Y entonces, si me regreso al diagrama de aquí arriba, el servidor crea el socket, lo pone en escucha, el cliente se conecta y ya cuando se conecta, este acepta la conexión y ya tienen el canal bidireccional y ya tienen un descriptor de archivos para escribir y otro descriptor de archivos para leer. Entonces, ahorita es como parte de la receta, ¿no? Le estamos pasando todo esto para inicializarlo. Si es el caso del socket de TCP, pues le vamos a poner address family INET, el puerto, porque hay una cosa que se llama puerto, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, y la dirección del host en la que va a escuchar. Ahorita vemos en el ejemplo que anda con eso. Y pues aquí, esta dirección de red, pues se la tenemos que pasar con una estructura y pues aquí tenemos ya funciones que nos llenan esos campos, ¿no? Y entonces, una vez que le mandamos a pedir al sistema operativo un socket, este, lo asignamos ya sea a un archivito de tipo socket o a una dirección de red y un puerto. Es como ya preparamos el sistema operativo para la comunicación, lo ponemos en escucha y entonces otra vez le pasamos el escritor de archivos del socket y le decimos cuántas conexiones puedes tener en espera. Es decir, solamente hay una ventanilla donde te vamos a poder atender, solamente hay una persona atendiendo la ventanilla, cuántas personas voy a tener en la fila para que vengan a hacer su trámite. Eso es básicamente. Así se queda en listen y aquí en el servidor, después de que abrimos el socket en escucha, de hecho aquí podemos poner el listen, y pues acá dice que nos regresa cero si el socket sí se pudo poner en escucha, algunos errores, pues aquí vienen descritos. Y cuando ya pusimos el socket en escucha y todo estuvo bien, en el servidor aceptamos o lo ponemos en modo de aceptar conexiones. Otra vez, le tenemos que pasar el descriptor de archivos, ese se lo tenemos que pasar en todas las llamadas. Le ponemos la estructura de la conexión, la misma conexión que le pusimos aquí para la ruta del archivo o para ¿cómo se llama? O para el socket de red. Y la longitud básicamente se lo calculamos con un SISO. Y el cliente, o sea, el servidor tiene que preparar todas esas llamadas y el cliente, pues básicamente nada más se conecta al socket que ya está creado. El servidor tiene que hacer todas esas llamadas porque tiene que decirle al sistema operativo, quiero un descriptor de archivos, que es el de acá, quiero un descriptor de archivos. Ok, con ese descriptor de archivos necesito crear un socket de este sabor. En el primer ejemplo vamos a ver qué va a ser de este sabor, entonces va a ir asociado a una ruta, TMP socket. Órale, es un socket que es en un archivo de socket. Órale. Después necesito ponerlo en escucha, que es como empezar a abrir el socket para que, para que los clientes se puedan conectar. Y al final, ya que preparaste todo, ahora sí lo pones en escucha en tu servidor. Y después de que haces esto, ahí se va a quedar esperando una nueva conexión, esperando una nueva conexión, hasta que un cliente llegue y se conecte. El cliente ya sabe si es un archivo de socket, ya sabe cuál es el archivo de socket. Si es un socket de red, pues ya debe de saber la dirección y el puerto. Entonces, ya con esa información, el cliente sabe a dónde conectarse, que básicamente creamos este. Si este no existe, pues el cliente, aunque se quiera conectar, pues no tiene a dónde. El proceso de servidor eh, crea todo esto, el cliente se conecta y cuando se conecta, pues ya tenemos asociado
este de aquí con este de acá y este donde el cliente escribe con el de lectura. Esa llamadita al sistema de accept, lo que nos regresa es, mm, aquí está mal formateado, pero nos regresa un número entero. Y como todo en Linux son descriptores de archivos, pues adivinen qué. Es el descriptor de archivos del socket que nos da al aceptar la conexión del cliente. Ahorita todo se sigue viendo abstracto, yo lo sé. Entonces vamos a ir al repositorio del código de ejemplo y por aquí pues tenemos la sección de comunicación entre procesos, pero tenemos una sección, por aquí tengo unos ejemplos y por acá tengo otros. Entonces, por aquí debería de haber socket. Estos son los ejemplitos más simples y estos son como con cliente y servidor. ¿Ok? Entonces, este es un socket de Unix. Entonces, incluimos un buen de cabeceras, cada una tiene un porqué, no es nada más que dijéramos, ah, pues ok, vamos a incluir estas porque todos mis programas las incluyen, no. Cada una tiene un porqué. Por ahí estoy definiendo unos símbolos. Cuando el preprocesador vea archivo, lo va a reemplazar por esta cadena, por ahí unos buffers y solamente puedo aceptar 5 conexiones que se encolen. Si se acuerdan de otros programas, pues tenía yo como un mini protocolo de comunicación de que transmitía estas cadenitas en orden y cuando se acababa, pues le mandábamos estos bytes especiales para que el otro lado detectara que ya se detuvo la comunicación. Entonces, pues mi función genérica del error y mi función principal. Ahorita voy a resaltar un par de detalles con este código. Declaro mis variables de enteros, que pues básicamente son descriptores de archivos. ¿Cuántos bytes voy a leer del socket? O sea, ¿cuántos bytes me está enviando el cliente? Mis estructuras de tipo sockadr-ion, que pues voy a necesitar una para el servidor, para inicializar todo, y otra para representar al cliente, ¿ok? Entonces, el tamaño de las estructuras que estoy declarando acá, que es SSIT, es un tipo de dato, y pues básicamente, si revisamos la página de manual de Socket, te va a decir que cuando hagas read te va a regresar X número de bytes. Al final es un tipo de dato, que son los que aquí pone con amarillo. Aquí pues, como este proceso pues habla, bueno, se convierte en dos, en uno que es el proceso padre y otro que es el proceso hijo, pues hacemos fork. Entonces, revisamos si tuvimos algún error, en este caso pues esperemos que no, y código ejecuta el proceso padre. El proceso padre, pues igual obtiene sus identificadores haciendo un par de llamadas al sistema, inicializa su buffer y prepara el archivo de socket. En caso de que exista ese archivito de socket, pues lo borra para crear uno nuevo. Crea el archivo de socket y pues aquí esto está como medio raro, entonces vamos a irlo desmenuzando. Llamamos a socket. Sabemos que socket nos regresa un número entero. Ese número entero nos representa el descriptor de archivos del socket. ¿Qué sabor de socket? Un socket de tipo Unix orientado a flujos. Para la práctica, vamos a dejar fijo el orientado a flujos y nada más vamos a cambiar si es Unix o si es TCP. El UDP no lo vamos a ver. Y entonces revisamos si esto de aquí, hasta acá, si tuvo un resultado menor a cero, pues hubo un error. Si no tuvo un resultado que fuera cero o mayor, pasa a la siguiente línea y inicializa en cero la estructura. Igual vamos a desmenuzar esta línea, pues se ve medio raro. Entonces,
sizeof y le pasamos esta variable. Esta variable de server addr pues es una estructura de este tipo. Y si nos vamos a donde se define esta estructura, pues vamos acá. Soc addr un. Esta estructura tiene por aquí este tipo de dato, que no sabemos cuántos bytes tenga, y tenemos un arreglo de chars que se llama SumPath y tiene un tamaño máximo que definimos en algún lado. Entonces, a eso le vamos a sacar el tamaño. Y esto nos va a regresar un numerito. Le vamos a pasar la referencia de la estructura. Por eso le estamos pasando este de acá. Y pues aquí estamos haciendo un poquito de trampa porque le estamos inicializando toda como si fuera un char asterisco y lo vamos a llenar de ceros. Básicamente eso es lo que está haciendo. ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿Y por qué no nos lo podemos saltar? Pues resulta ser que si otra vez vamos a donde se define, esta variable no está inicializada. Entonces, esto puede tener cualquier contenido y esto puede tener cualquier contenido. Se supone que pues esto debería de ser un número y esto debería de ser pues una cadena, un arreglo de chars. Pero si esto tiene algo raro y lo utilizamos así, pues tal vez nos marque error o tal vez nos marque alguna cosa porque los datos no están inicializados. Entonces, por eso se recomienda. Y acá ya estamos estableciendo los campos. Family, AF Unix, que es lo que estamos haciendo acá, la variable de Family, porque es el sabor de socket que estamos utilizando. Y entonces aquí ya le habíamos definido el archivo de socket y es el que vamos a inicializar acá. Entonces, si nos vamos para arriba, el archivo era tmp unix.sock. Eso se lo vamos a pasar al archivo de socket, nada más con un string copy. Y acá vamos a determinar la longitud, que pues básicamente es sacarle el tamaño de la cadena de esto, del campo que le acabamos de pasar. Y que es como la longitud de la ruta más la longitud de este tipo de dato y con eso ya tenemos toda la longitud de la estructura. Entonces lo estamos calculando como en dos partes. ¿Qué hace V0 y strcpy? Pues ahí están las páginas de manual, puedes consultarlas. Esto llena una región de memoria con puros ceros y copia dos cadenas, pero puedes revisar las páginas de manual. Y entonces después estamos llamando a la otra llamada al sistema bind, igual esto se ve como medio raro, entonces vamos a ver qué rayos es. Le pasamos el descriptor de archivos que ya teníamos, el descriptor de archivos que nos regresó socket, y aquí para que decirle exactamente cuál es el tipo de dato que estamos utilizando, pues le decimos que es un apuntador a la estructura de SOC ADDR y le estamos pasando este server address que inicializamos aquí arribita. Y la longitud que ya acabamos de calcular. Igual revisamos en el mismo estilo. Si es menor a cero, la salida de este bind, pues abortamos el programa y decimos que tenemos un error. Abrimos el socket para nuevas conexiones. Con el descriptor de archivos y el número de backlog, que por ahí era 5, pues ponemos el socket en escucha para recibir nuevas conexiones. Determinamos el tamaño de la dirección del cliente y pues aquí esperamos que un cliente se conecte y tenemos un descriptor de archivos de ese socket. Ahorita en este programa, todo esto pasa en el servidor, que es como el proceso padre, y el proceso hijo se conecta como al mismo proceso padre. Entonces, este es como un ejemplo todo en uno, pero ahorita lo vamos diseccionando. Igual le pasamos el tipo de dato, que es un cast de este tipo de dato, la longitud que ya calculamos, que es igual a la de arriba, y esto al final nos va a dar un descriptor de archivos.
El proceso padre, pues por ahí imprime su identificador a la salida estándar y al error estándar. Y acá, este, lo que podemos hacer es esperar a que esta llamada de read se va a quedar esperando a que el cliente nos mande algo, en donde, pues en el descriptor de archivos del cliente. Eso lo vamos a guardar en un buffer con una longitud máxima y aquí vamos a tener cuántos bytes se leyeron. Y lo que vamos a hacer es escribir esos bytes a la salida estándar. Es decir, nada más estamos haciendo como una pasarela de lo que nos pasa el cliente a a stdout. Ojo que aquí no estamos utilizando printf. Esta es la llamada de bajo nivel de write. Y nos vamos para acá y revisamos. Escribe a un descriptor de archivos. ¿Cuál descriptor de archivos? Pues es un número entero que es el fd, el buffer, un tamaño y te regreso cuántos bytes pude escribir. Es como el análogo de read. Aquí tenemos read desde el escritorio de archivos del cliente y write a la salida estándar, ¿no? Y pues ahí nada más alguna información adicional. Y de aquí, pues vamos mandando de manera incremental el mensaje, nuestro carácter de fin de transmisión, que es el que ya habíamos definido ahí arriba. Forzamos a que se escriban todos los buffers, esperamos a que el proceso hijo termine, cerramos nuestros sockets y pues borramos el archivo del socket si es que todavía existe. Ese es del lado del proceso padre. Del lado del proceso hijo, pues es más fácil porque el padre ya hizo todo, ya hizo todas estas, ya hizo estas cuatro llamadas. Socket, este, bind, listen y accept. Y como ya existe el socket, ya existe el otro lado, ya está abierto del lado del servidor, que es el que siempre tiene que iniciar primero. El cliente, que es en este caso el proceso hijo, obtiene su proceso, la ID del proceso padre, inicializa su propio sabor de la estructura de server address. Aquí pues no se me ocurrió una manera de esperar a que el proceso padre terminara de inicializar, pues más que ponerle un build sleep 1, pero bueno. Se duerme un segundo para que el proceso padre sí termine de crear el socket, porque si se intenta conectar al socket que creó el servidor y el servidor no está, pues esto va a fallar. Y ahí sí vamos a tener un código de retorno de error de menor a cero. Este, y entonces ahí el cliente pone pone un socket igual de Unix orientado a flujos y eso le regresa a un descriptor de archivos. Tiene que hacer eso y esto tiene que coincidir con lo que haga el servidor, pues porque si tú me estás hablando en español, yo te tengo que estar respondiendo en español. Si tú me hablas en otro idioma, pues yo tendría que responderte en el otro idioma, ¿ok? Como el servidor ya hizo toda la demás chamba, el cliente se conecta al servidor, tiene su descriptor de archivos, aquí le pasamos la referencia del, de la ruta hacia donde nos vamos a comunicar, y entonces pues por ahí imprimimos que ya se pudo, mensaje desde el cliente con PID tal, escribimos en el socket, y entonces forzamos a que todo lo que pusimos en el buffer se escriba de verdad en el socket, eh, y pues ya imprimimos líneas en el socket. Cuando vamos a utilizar un buffer repetidas veces, es recomendable inicializarlo. Y entonces de aquí, el cliente, igual para garantizar un poquito que estén sincronizados, por ahí inserta una pequeña pausa, inicializa su buffer
puesto que ya recibió datos. Aquí me salté una línea. Intenta leer X cantidad de datos desde el cliente, desde el servidor, perdón, y entonces puede insertar una pausa si nosotros definimos este símbolo, imprime cuál fue el mensaje y vuelve a leer el siguiente bloque de caracteres y nada más. Esta partecita de aquí es para que yo pueda comparar si está como el carácter mágico de fin de transmisión y ya abortar la ejecución. Entonces, un poquito enredado, pero ahí vamos. Y entonces ahí está. Y entonces, bueno, inicialmente, pues aquí tenemos, ¿no? Que el proceso padre con su PID, leyendo líneas desde, y pues está aquí. El proceso hijo, pues imprime líneas en tal archivo, que es el que habíamos declarado. Aquí voy a modificarle nada más una línea para que al final no lo borre. Y vamos a ver este archivito. Y aquí, a diferencia del otro, pues tenemos una S, ya no es una P. Si le damos los archivos regulares, pues tienen un guión. Este tiene una S. Si le damos stat para ver las propiedades del archivo, pues nos dice que es un archivo de socket. Si yo le doy stat a- al código fuente, que es un archivo regular, me dice que es un archivo regular. ¿Ok? Entonces, si yo igual le doy file a tmp unix.soc, pues me va a decir que es un socket. Entonces, si yo los sockets, pues nada más son como ciertos archivos especiales para que se utilizan como en comunicación entre procesos. Por ahí me parece que ya lo habían visto con José Luis, pero si no, para que no quede ese hueco, este, por aquí tenía yo en los tipos de archivo, y de hecho me parece que puede ser una pregunta de examen, así que si quieren le pueden sacar pantallazo, creo que no está en pero al final son este, son 7 tipos de archivos. Creo que tampoco va a venir en este. Vamos a poner aquí una tablita. Tenemos los archivos regulares. Lo vamos a poner aquí como regular.
directorio, bloque, que aquí les va a aparecer con un guión, aquí les va a aparecer con una D, aquí les va a aparecer con una B, aquí les va a poner con una C, y una liga simbólica. Pues tenemos el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esos son los tipos de archivo. Tómenle este pantallazo para estudiar para el examen. Entonces, el carácter que aparece aquí, pues es lo que aparece en LS o en STAT. Entonces vamos a decirle que lo voltee aquí. Entonces, pues ahí está, ya para que le tomen el pantallazo. Esos son los tipos de archivo y ahorita estamos viendo el 6. La liga simbólica, pues bueno, ya lo veremos cuando lleguemos al sistema de archivos, no es tan complicado. Y a lo que quería llegar, pues era a que tenemos un archivo de tipo, de tipo socket, que tiene aquí al principio la letra S, ¿sí? Y pues ese archivo de socket, pues como que, dice que, ¿qué onda aquí? Porque básicamente no es un archivo, sino es un mecanismo de comunicación de procesos, entonces yo no puedo hacer eso. Eso sí lo puedo hacer y lo vimos en los FIFOs. Y yo podía hacer eso y se quedaba como trabado eso hasta que yo leyera con el otro proceso. En el de Socket no, puesto que ya hay un flujo de datos. Si lo ejecutamos ahí estoy dejando que haga todo, ¿no? Entonces, vamos a inspeccionar esta salida. Pues primero todo, aquí es que lo está ejecutando. De aquí hasta por aquí son como llamadas que hacemos a la biblioteca. ¿Qué le estamos pidiendo a la biblioteca? Pues cosas del enlazador dinámico, cargar la biblioteca estándar de C, que es todas esas cosas que le pusimos en el include. El mmap es para cargarla en memoria y pues protege ciertas regiones de memoria, ¿no? Este clone, si recuerdan, es el fork. Aquí pues no está haciendo como mucho declarando variables, esas no son llamadas al sistema. Aquí está haciendo una llamada al sistema. Y por acá la siguiente llamada al sistema va a ser getPID de ambos. Entonces, 27.1.36 es el proceso padre, 27.1.37 es el proceso hijo, porque aquí dice que se agregó ese proceso, ¿no? Y entonces nos vamos a ir con todas las que digan ahorita 27.1.36.
Cuando explique la parte de sincronización, vamos a ver por qué rayos dice aquí unfinished. Ahorita, este, podemos obviar tantito eso, pero bueno, manda llamar a getPID, manda llamar a esta cosa que internamente es lo que manda llamar cuando preparamos el socket. Aquí manda llamar a socket con AF Unix y sockstream. Y curiosamente, es esta de aquí. Entonces, ya vamos viendo como un poquito por dónde va la cosa. Los siguientes bind, listen y accept. Y aquí se queda en el accept tantito. Entonces, si nos vamos aquí en el socket, dice igual a 3. Este 3 es el escritorio de archivos que vamos a usar en todas las llamadas. Aquí vemos ese mismo 3, aquí vemos ese 3 y aquí vemos ese mismo 3. Aquí en el bind, aquí lo de las llaves significa que le estamos pasando esa estructura que ya inicializamos aquí arribita de socket de sabor Unix y el archivo de socket va a ir en ese archivo. Ponemos el socket en escucha, nos quedamos aceptando las conexiones, el escritorio de archivos es el 3 y aquí cuando ya se conecta el cliente, el accept nos regresa otro descriptor de archivos, que es el 4. Entonces este cuate va a estar jugando con el escritorio de archivo 3 y el 4. El proceso padre, pues igual, aquí hace más cosas el cliente, ahorita lo voy a explicar en la siguiente vuelta. Este, de aquí está escribiendo, recordemos en write que el primer argumento es el escritor de archivos, entonces ahí yo veo un 1 y ese 1 para mí es la salida estándar. Y entonces imprime padre con su PID y no sé qué. Y aquí escribe en el escritor de archivo 2 porque pues también saca cosas a la salida de error. Después el proceso padre está leyendo desde el 4 ahí sí ya es el socket. Mensaje desde el cliente con PID fulanito, pues ahí se intenta recibir información. Lo que sea que haya escrito leído de aquí, lo imprime a la salida estándar. Entonces, el cliente, mensaje desde el cliente con PID, no sé qué. Imprime la salida de error, nada más para dejarnos saber en qué punto de la ejecución vamos. Y aquí es donde escribe, si se acuerdan, este era un arreglo de chars, que es una de las cosas que inicializamos con B0. Lo estamos imprimiendo aquí en el 4 que es el socket. Imprimimos la A, retorno de línea y todo lo demás está inicializado en 0 y eso lo enviamos al cliente. En la siguiente vez, el siguiente write, igual escribimos en el socket la A y la E, el retorno de carro y lo enviamos al cliente. Y así todos hasta que llegue a la U. Entonces, escribimos cuántas veces. Una, dos, tres, cuatro, 5 veces. Y entonces ahí escribimos como nuestros caracteres mágicos de fin de archivos y ahí nos esperamos a que el proceso termine. Entonces, ya pusimos el socket, ya aceptamos un cliente, hicimos todas nuestras impresiones a la salida de error y todo eso. Ya imprimimos, inicializamos el buffer, escribimos el buffer en el socket, escribimos nuestro carácter mágico de fin de archivo, aquí el flush y estamos aquí. Ya imprimimos todo y estamos esperando a que el proceso hijo termine. Al final, lo único que le resta a este proceso padre, pues es borrar el archivo, ¿no? Entonces por aquí lo hace. Más abajito debería de haber un link aquí que no estoy viendo. Ah, aquí está. Y ya. Y entonces si partimos ahorita del supuesto de que el proceso padre ya preparó, bueno, está preparando todo lo del socket y no sé qué, cuando se acaba de hacer fork, pues necesitamos saber cuál es nuestro identificador de proceso y el del proceso padre. Por ahí este es el slip de un segundo. Creamos nuestro socket y nos conectamos a él.
Entonces vámonos al código del proceso hijo. Obtenemos nuestros identificadores del proceso. Esto pues son llamadas internas, no necesitamos una llamada al sistema para inicializar una estructura. Creamos nuestro socket y nos conectamos. Entonces, en este punto es donde la otra llamadita de accept termina. Y entonces ahí empezamos a escribir. Primero escribimos en la salida estándar, luego en el error estándar. Aquí en el 3, en este otro proceso, su descriptor de archivos número 3 es el del socket. Y cuando nos conectamos al socket es cuando ya nos da el otro descriptor de archivos. ¿Ok? Entonces aquí pues estamos leyendo desde el descriptor de archivos número 3 lo que nos imprimió el proceso padre. Y entonces pues aquí tenemos un write. Aquí como que empieza, se queda esperando a que el servidor empiece a mandar todos los datos, que aquí está, aquí lo estamos viendo que está. Espérame tantito porque te voy imprimiendo uno y luego otro y luego el otro. Y si se dan cuenta, aquí el del otro lado ya recibió A diagonal N y todos los demás ceros, que es este de acá. Si regresamos al código, espero no marearlos mucho. Leemos, esperamos un segundo, imprimimos cosa y volvemos a leer. Entonces, leemos. Se quedó bloqueada hasta que el servidor terminara de mandar los datos. Aquí ya se desbloqueó la llamada. Se duerme un segundo, imprime cosas a la salida estándar, imprime cosas al socket. Bueno, aquí está volviendo a leer, que es AE, es la segunda que nos mandó el servidor. Imprime cosas, vuelve a mandar a leer y recibe AEI, que fue la que el servidor escribió acá. AEI. Se vuelve a dormir un segundo y ya de ahí recibe AEIO y AEIO y se vuelve a dormir un segundo. Aquí al final pues recibe carácter ese mágico de fin de transmisión. No es fin de archivo, pero es fin de transmisión porque así yo lo definí. Y al final dice, bueno, ya cierro mis descriptores de archivos y termino mi proceso, que pues es lo de acá. Cierro mi descriptor de archivo y termino mi proceso. ¿Ok? Puede ser un poquillo complicado. Aquí, por ejemplo, al proceso padre se le envía una señal de seek child, de ya terminó tu proceso, hijo. Si el servidor quisiera hacer algo con pues cacha esa señal y hace su manejador. Ahorita pues no hace absolutamente nada. Ya vi que ya se me acabó el tiempo. Entonces, ese fue el del socket TCP. Ya lo único que voy a hacer es fijo del 4 del código C con este. Nada más para que nos quede claro que al final lo que estamos haciendo es comunicación entre procesos y que en lugar de que mi archivo se llame TMP FIFO, se va a llamar tmpunix.soc. Tenemos que incluir un par de cabeceras adicionales. Si borramos el archivo, pero de otra manera. Hacemos algo como esto. Y estamos inicializando este, el socket de otra manera. En este caso es un socket, en el otro era un FIFO. Como este es de comunicación bidireccional, pues necesitamos establecer algunos mecanismos adicionales para comunicar. Necesitamos poner el socket en escucha y todo eso. Si se dan cuenta aquí, de la manera en la que yo hice estos ejemplos, es para que les corramos el diff y que veamos que el código en ciertas partes es el mismo o cambia porque ya no estás escribiendo al FIFO, sino estás escribiendo al socket. Entonces, para eso hice estos ejemplos así. Y al final, estamos cerrando un archivo y pues aquí el onLink del archivo. El proceso hijo, mismo caso, inicializa su socket,
se conecta y aquí lee, en lugar de leer desde el FIFO, lee desde el socket. Y es una lógica muy similar, y en lugar de leer desde el FIFO, lee desde el socket y cierra el archivo y ya. Estamos comunicando procesos de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces ya se me acabó el tiempo. Entonces eso era lo que quería que viéramos. Les mando el código. Entonces, pues nos estamos viendo.